Yo quiero invitarles a hablar del Salmo 27. No es tan habitual que predique sobre los salmos, pero quiero hablar sobre el Salmo 27. Voy a leer el Salmo 27 y luego me quiero quedar específicamente en uno de los versos de este Salmo. ¿Amén? Entonces, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? ¿El Espíritu Santo ya te recordó algo que dijiste hoy día? ¿Algo que cantaste? ¿Te das cuenta que está todo conectado? Vamos a avanzar. El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la presencia del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan las dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. ¿Qué número voy? Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificio con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor, mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. No sé cuántos de ustedes sienten que este salmo les representa. ¿Cuántas veces hemos hecho oraciones como estas? ¿Cuántas veces hemos venido al Señor a pedir su fortaleza, a entregar en sus manos aquello que nosotros no podemos llevar? Este salmo fue escrito por David, definitivamente. Y tal vez en un momento muy especial de su vida, un momento complejo de su vida. Pero, ¿quién fue David? David fue el más grande rey de Israel. Era un estratega brillante, guerrero, que planificó y que venció una y otra vez a sus enemigos. Pero la genialidad de David no radicaba en su fuerza ni en su envergadura física, sino que el poder y la genialidad de David consistía en que él podía escuchar a Dios. Y al escuchar a Dios, él sabía cuándo pelear y cuándo detenerse, sabía qué escribir y alcanzar y tocar el corazón de Dios.
la capacidad sobrenatural de David cuando nosotros leemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, tiene que ver con esto, que él sí escuchaba a Dios, sí se conectaba con Dios. Es decir, ¿dónde estaba la fortaleza de David? En algo que nosotros conocemos muy bien, y es su intimidad con Dios. Esa era su fortaleza. En alguna oportunidad en una cueva, escondiéndose y huyendo del rey Saúl, creo que hay una cajita con pañuelos por ahí, si alguien me la alcanza. Estoy entre llorón y moquillento, no sé, me pasó las dos cosas. Gracias, Juanjo. Somos dos, ¿cierto? Ya, imagino, gracias. Estando en una cueva escondido, huyendo del rey Saúl, que ya se había enterado de que Dios había escogido otro rey que le reemplazaría. Todos sabemos que dentro de la historia él intentó matarlo varias veces y lo persiguió, mandó sus ejércitos detrás de David. Y David amaba a Saúl. David no estaba enojado con Saúl. David respetaba lo que significaba el rey. Lo honraba. De hecho, muchas veces estuvo David en el palacio adorando y cantando al Señor para traer también consuelo y paz al corazón del rey Saúl, quien estaba en tormentos por su desvío, por su maldad, por apartarse del propósito de Dios. Y la historia dice en 1 Samuel 22, 1 y 2, dice lo siguiente, dice, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho capitán de ellos, y tenía consigo como 400 hombres. ¿Cuántos sabían esa historia? Estos 400 hombres no eran soldados de élite, pero se transformaron en los mejores soldados de guerra que tenía David. A pesar de ser hombres rechazados, marginados, algunos despreciados, otros perseguidos, todos ellos se acercaron junto a David, confiaron en él, vieron esa capacidad que había, vieron la presencia que había de Dios en la vida de David y lo escogieron como su capitán. No tenemos ilustraciones en la Biblia de cómo entrenaron, qué hicieron. No se describe aquello, pero se transformaron en los temibles guerreros, los 400 de David. Con ellos, David venció ejércitos enteros. Esos 400 eran capaces de vencer 2 y 3 veces más soldados de los ejércitos contrarios y eran leales, absolutamente leales a David. Los valientes. Él no buscó gente perfecta, buscó los que vinieron a él tal como eran, tal y como estaban. Solamente tuvo la capacidad de ver el potencial que cada uno de ellos tenía. Y es lo que hace Dios con nosotros, es lo que ha hecho Dios con nosotros todo este tiempo. Dios no te escogió a ti porque eres el mejor predicador, o el mejor adorador, o eres la persona más simpática y agradable para estar en la puerta, o eres la persona que cocina mejor para preparar los alimentos. Dios no te escogió a ti porque eres el mejor en algo. Dios te escogió porque, así como estos soldados, tú y estos soldados solamente tenían un corazón disponible y un corazón dispuesto. El resto lo fue haciendo el Señor y lo está haciendo Dios cada día contigo. Él estará perfeccionando aquello que ya te dio, aquel talento que a lo mejor está oculto y que aún no lo sabes ni lo has descubierto. Es por eso que te hacemos ese llamado. Es importante y relevante que nosotros descubramos los dones y talentos que Dios nos da. ¿Y cómo lo podemos hacer? Sirviendo, trabajando, poniéndolo a disposición y descubriendo qué tan buenos somos en un área o en la otra. Pero necesitamos ponerlos al servicio. Eso es lo que vio David en estos 400. Disposición, ganas, deseos de ser parte.
Entonces el secreto de David para transformar el desastre que tenía en su vida y el desastre que estaba alrededor de él era su intimidad con Dios. Era buscar a Dios y escuchar a Dios hablándole. En los primeros versículos de este capítulo, de este Salmo 27, encontramos a David apremiado por la persecución. Y cuando nosotros somos perseguidos, David había sido perseguido, difamado, se inventaron historias en contra. ¿Te ha pasado eso a ti alguna vez en la vida? ¿Te ha pasado que de repente incluso han inventado y han dicho cosas que nunca dijiste o han puesto intenciones en ti que nunca tuviste? Y por esta razón experimentas el rechazo o la frialdad de aquellos que están a tu alrededor. Incluso a veces ni siquiera te lo dicen, pero te lo demuestran. Bueno, esto lo vivió David. Y esto a veces lo vivimos incluso a veces nosotros dentro del servicio al Señor. ¿Sabes tú? A veces pasa esto. De repente tú ves y te miras, voy a hablar por mí, y no solamente cuando soy pastor, sino que me pasó varias veces en la vida de mi liderazgo. A veces tú ves cambios de actitudes contigo, reacciones, y no entiendes qué está pasando. Y a veces estas cosas son producto de lo que describe la Escritura, difamaciones, pensamientos que vinieron en alguna persona y que lo verbalizó y otro lo tomó como una verdad. Y esa verdad se la transmitió a otro y se transformó en una verdad de muchos cuando jamás ocurrió. Eso es difamar. A David le pasó. Y producto de eso tuvo que huir. Le llenaron la cabeza al rey que David quería el trono y que él quería arrancar de las manos de Saúl el trono. Cuando David lo que estuvo haciendo toda su vida después de que fue ungido por el profeta, esperar el tiempo de Dios y esperar con paciencia. En los primeros versículos entonces vemos el apremio de David, el ser perseguido. De esta forma, una tormenta que era externa se empezó a transformar en una tormenta interna. Es lo que nos pasa a veces en la vida. A veces situaciones externas vienen tan fuertes a nosotros que empiezan a mover nuestro interior, nuestra alma y a veces también nuestro espíritu. Y empezamos a experimentar miedos, temores. Esto puede ocurrir a nivel personal y siento que Dios nos está llevando hoy día como iglesia a meditar en esto porque también puede ocurrir a nivel congregacional. Que Dios ya tenga planes con nosotros, que tenga diseños revelados para nosotros y ciertas tormentas empiezan a inquietar la vida que está en el entorno y a veces dentro de nosotros mismos. Y esto, ¿qué es lo que provoca generalmente el miedo? ¿Qué provoca generalmente el miedo en las personas? Parálisis. El detenernos, el dejar de avanzar. Y el miedo puede provocar eso en un ejército, puede provocar eso en un gobierno, puede provocar eso en una iglesia. Que teniendo un diseño, teniendo una dirección de parte de Dios, entendiéndola así, las circunstancias nos hagan mirar más los posibles enemigos que puedan venir en contra nuestra que el camino que Dios ha trazado para avanzar. Es como recordar la historia de Pedro caminando sobre las aguas. Que viene un desafío para Pedro y Pedro quiere tomar el desafío. Sale de la barquita, pisa las aguas, porque le dice, Señor, si eres tú, di que vaya, di, etcétera. Y él lo hace, se arriesga, no tiene temor y empieza a caminar. La palabra dice que Pedro caminó sobre las aguas. Lo que pasó que en un momento
deja de mirar, deja de enfocarse donde debía estar y deja de mirar a Jesús. Y al quitar su vista de Jesús, mira el entorno. Y el entorno estaba lleno de dificultades, el viento, las olas, la tormenta. Y viene el temor. Y cuando viene el temor, la Escritura dice que ahí Pedro se hunde. Entonces, cuando estoy mostrándoles acerca del temor, iglesia, creo que Dios está hablándonos que puede estar ocurriendo en nosotros como miembros de esta congregación que estamos teniendo ciertos temores para avanzar. Y no sé cuántos están de acuerdo conmigo que creemos que lo que la Biblia es cierto cuando dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y el cuerpo de Cristo no puede caminar por separado, tiene que caminar junto para que avance. No puede ir la mano por un lado y el pie por el otro, ¿cierto? Entonces, si el cuerpo, si alguno de nosotros está teniendo temor del futuro, del proyecto, de la nueva etapa de la iglesia, este temor está deteniendo a todo el cuerpo. ¿Estás de acuerdo con eso? Si tenemos distintos departamentos, distintos equipos en la iglesia, y parte de nosotros, tal vez por algún temor de alguna naturaleza, como que se siente cómodo tal como está, le da temor dar un paso distinto. Entonces, cuando el departamento quiere impulsar una nueva tarea, visualizando la nueva etapa que vamos a vivir y que estamos empezando a experimentar, si alguien del equipo tiene temor al respecto, no se va a sumar 100% al nuevo proyecto y a la nueva tarea. Y ese departamento no va a avanzar al ritmo que podría avanzar. Y si ese departamento, porque esa persona o esas personas tienen temor o están más cómodos como están, así nomás estamos bien, es probable que el departamento no logre avanzar lo suficiente. Por lo tanto, la iglesia como cuerpo tampoco avanzará lo suficiente. El temor es la mayor herramienta, creo yo, que el enemigo ha estado usando en contra de la humanidad y también en contra de la iglesia. Cuando la iglesia es una iglesia que tiene temor, en el fondo, es porque la iglesia no tiene la fe suficiente. ¿Y qué es el temor? Decidí quitar toda una información que la encontré interesante. Hay ciertos estudios que hablan sobre esto, pero me quiero referir un poquito a algo. Y es que cuando el temor se ancla en la vida, generalmente es aquí, ¿sí o no? En nuestros pensamientos. Cuando el temor se ancla en nuestros pensamientos, se convierte en algo que es conocido como ansiedad. Y la ansiedad es algo que vive en el futuro y no en el presente. Y los estudios que se han hecho, incluso estudios clínicos, investigando un grupo importante de personas que viven con este tipo de ansiedades, ¿cómo se llaman las que son psicólogas aquí? TAG, ¿cómo se llama así? Es trastorno de ansiedad generalizado, TAG. Así se llama. ¿Ah? No más TAG, sí. El trastorno de ansiedad generalizado, en este estudio que leí, demostró, porque estas personas, se tomó un grupo importante de personas para que ellas registraran todos sus temores y sus ansiedades. Hice un estudio en el tiempo, con un número importante de personas, y se descubrió que entre el 91% y el 94% de los temores nunca se cumplieron. ¡Wow! Me mató eso. Impresionante. O sea, entre el 91 y el 94% de todas las personas que se investigaron y se registraron sus experiencias
todos los temores del 100% solo se cumplieron más o menos el 6%, al 8%, entre el 6 y 8% según ese estudio. Entonces, la ansiedad es algo que el temor provoca, nos detiene y nos hace perder y enredarnos, gastando tiempo en aquello que no existe, que nunca existió, en aquello que lo podemos visualizar y lo hacemos de tal manera que lo experimentamos psicológicamente, espiritualmente, almáticamente y a veces físicamente. Y tenemos el temor, como si fuera algo real, pero es algo que podría ocurrir. Yo te doy, ¿sabes por qué decidí darte estos porcentajes? Para que la próxima vez que estés viviendo en la ansiedad, recuerda estos porcentajes. Y di, en realidad, que de aquí a que pase esto. Hace pocos días hablaba con una persona de un departamento y me ponía en un escenario súper complejo. Y yo le decía, hijo, eso no va a ocurrir. Y me mira y me dice, ¿verdad, pastor? De aquí a que pasa esto, en realidad tendríamos que ser muy rematados para que llegue a pasar lo que estamos pensando. No va a ocurrir. No le ha pasado a prácticamente nadie, no nos va a pasar a nosotros. ¿Y por qué nos va a pasar si Dios está con nosotros? Bueno, David nos enseña a través de este texto y de su propia vida, de su experiencia, que la preocupación es factible cambiarla por la ocupación. En vez de preocuparme por algo, mejor me ocupo en algo. Aquello que me inquiete, aquello que a lo mejor está inquietándome o provocándome un desenfoque frente a lo que Dios o mis planes o los planes que Dios ha puesto en mí. Sobre este tema, la ansiedad vive en un futuro que no existe. La fe descansa en un Dios que está presente hoy día y está siempre con nosotros. No sé si está ahí el texto. Si yo dejé las mejores frases de esta prédica para dejárselas, porque a lo mejor una frase de esta te puede ayudar después. ¿Amén? La memoria es muy frágil y a veces muchos somos más visuales. Pero así es la ansiedad y así es la fe. ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero caminar? ¿Dónde prefieres vivir? ¿En la ansiedad o en la fe de un Dios que está todo el tiempo contigo? Hoy te pregunto, te tengo esta pregunta. ¿Cuál es el ejército que acampa contra ti hoy? ¿Lo puedes identificar? ¿Tienes a enemigos que están acampando a tu alrededor? Tal vez son deudas. Tal vez son decisiones que has postergado y no has querido tomar o no te has atrevido a tomarlas. Tal vez son conflictos familiares pendientes de resolver. Tal vez es el miedo al cambio, a salir de una zona donde te sientes bien, confortado, tranquilo. Tal vez como nos está pasando hoy en la iglesia, el miedo al cambio. ¿Pero qué va a pasar? ¿Dónde nos vamos a ir? ¿Iremos a estar mejor? Quiero que escuches lo que el Señor le responde a este ejército que acampa alrededor. Lo que David dijo con respecto a toda la multitud de problemas que tenía a su alrededor. Los ejércitos que le perseguían. David dijo, el Señor es mi luz, entonces, ¿por qué habría de temer? Hay algo que lo voy a extrapolar a esto, aunque no tiene tal vez nada que ver para algunos, pero hay cosas que yo he hecho en mi vida y me he basado en esto.
Incluso he ido más a lo naturalmente humano y he dicho cosas como, si otros pudieron, ¿por qué yo no? Cuando miro también la iglesia, digo, si otras iglesias pudieron, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Cuando miro otras iglesias y veo que ya tienen lo propio, que tienen su casa, que tienen varios pastores, que tienen una membresía grande y hermosa, familias creciendo, desarrollándose. Yo pregunto, si otras iglesias pudieron, ¿por qué nosotros no vamos a poder? ¿Cuál es el temor? ¿Dónde nos detenemos? ¿Por qué no avanzamos? David tuvo recursos. Y esto me hacía pensar en mí, me hacía pensar en personas que conozco. David tuvo recursos y oportunidades ilimitadas para resolver sus problemas. A veces él se sintió solo, pero no estaba solo. Siempre David tuvo gente a su alrededor que lo acompañó, que fue incondicional con él. Tuvo estos 400, que tal vez para muchos eran los peores, pero para él eran los mejores. Después David, siendo rey, fue uno de los reyes más ricos después de su hijo Salomón, porque David, algo que su habilidad y su estrategia, ese don que Dios le dio de ser un estratega, guerrero por excelencia, David logró lo que no logró Josué ni los reyes que vinieron después. Josué pudo entrar a la tierra prometida, sí, pero no pudo conquistarla toda. De hecho, lo declara y lo dice. Los reyes que vinieron tampoco alcanzaron a conquistar toda la tierra que Dios les prometió. Pero fue en el reinado de David y de Salomón que sí alcanzaron todo el espacio geográfico que Dios les había dado al pueblo de Israel. ¿Sabías todo eso? Entonces David lo tenía todo en su momento, en el reinado de él, pero tuvo distintos problemas a los que tuvo que enfrentar. Y la virtud que tenía David es que él tenía muchas opciones, tenía mucha riqueza, multitud de gente a su alrededor, amigos que lo querían, muchas puertas donde tocar y resolver humanamente todos los conflictos que a él se le presentaron y que a veces él mismo generó. Ese era David. ¿Y por qué hago este alcance? Porque, por el contrario, si nosotros no somos como David, si nosotros somos pobres, y no digo pobres solamente en el ámbito económico o financiero, somos pobres en amistad, somos pobres en talentos, somos pobres en relaciones con las personas, tal vez somos pobres en nuestra fe, tenemos tan poquita fe. Si en general somos pobres y escasos, nuestras posibilidades y opciones para salir del espacio donde nos encontramos en dificultad es mucho menor, ¿no? Claro, cuando alguien tiene muchos amigos que te van a tratar de ayudar para salir de esa situación. Y van a estar contigo, y van a orar contigo, te van a dar consejos, te van a acompañar. Pero si somos pobres y escasos en aquello, en cultivar el cariño, la amistad, de darse sin esperar nada a cambio, porque ahí es cuando resultan las cosas. Cuando te das solo por interés, al final esas amistades o relaciones así mismo se acaban. Pero cuando te das realmente por amor solamente, estás sembrando algo que vas a cosechar en su momento. Y si tienes más amigos, más respaldo, más cuidado también va. Pero si no cultivas aquello, la amistad, las relaciones, la confianza, tus talentos y dones, ¿acaso la Biblia no nos muestra claramente que al que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho? Es directamente proporcional en este caso. Mientras más cuidas lo que Dios te da, mientras más cuida tu familia más bendecida será. Mientras más cuidas a tus amigos más cerca estarán de ti.
Mientras más cuidas tus recursos y los administras sabiamente, más posibilidades tienes de generar nuevos recursos también. Amén. Es principio de las Escrituras, están escritos allí. No son inventos del hombre. El hombre los toma para vender más, pero son principios de las Escrituras. Entonces, el error de nuestra inmadurez es que no hacemos como David hizo. Lo que David buscó siempre, él no buscó el poder en sí, tuvo oportunidades de tenerlo. Mira, ¿acaso quiénes saben la historia? Dios puso en las manos de David matar en un momento determinado a Saúl, que él lo estaba persiguiendo, para matarlo a él. Y David tuvo la oportunidad de acabar con Saúl de un solo golpe. Saúl, para los que aún no conocen toda la historia, era el rey de Israel, el que Dios había ungido porque el pueblo le pidió un rey. Pero Dios ya había escogido a David como el próximo rey, pero aún no lo había levantado el Señor. Y Saúl quería matar a David porque se había enterado de aquello. Entonces, cuando David tuvo la oportunidad de un solo golpe, una sola lanza o flecha o espada, terminar con su problema, ¿qué decidió David? Decidió guardarse y honrar al ungido de Dios y guardar su vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios, en medio de todas las dificultades que nosotros como iglesia, que tú como persona, que ustedes como departamentos de la iglesia, nosotros como familia sanguínea, familia espiritual, frente a todas las dificultades que se nos presentan en la vida, Dios abre muchas puertas. Y a nosotros se nos abren muchas puertas y a veces no lo vemos. ¿Y por qué se nos abren muchas puertas a nosotros? Porque nosotros tenemos a Dios. Y aquel que tiene a Dios tiene toda la riqueza del cielo y de la tierra. La tenemos. Y Dios tiene muchas puertas donde podemos golpear y entrar. Pero David, de todas las puertas que tenía abiertas, incluso la historia dice que sus mismos soldados, los cercanos, los suyos, le dijeron que matara al rey. Y si hubiesen matado al rey, ¿quién habría salido ganando? ¿Quién habría obtenido ganancia? Era David. Porque inmediatamente habría tomado el poder del reino de Israel. Y todas las riquezas estarían en sus manos, todas las propiedades de las tierras, las personas estarían en sus manos. Él habría obtenido la ganancia. Sin embargo, David no optó por esa salida ni por esa puerta. Él no quiso entrar por esa puerta. Él buscó una alternativa diferente. Buscamos con demasiada frecuencia nosotros las manos de Dios para que éstas nos den algo, cuando lo que necesitamos urgentemente es mirar su rostro para que seamos transformados. ¿Sabes, iglesia? Podría ser nuestro error que nos hemos acostumbrado durante todos estos años a buscar el favor de Dios, buscar el favor de Dios. Podríamos estar incluso equivocados hoy día si no enfocamos bien en nuestra forma de orar, nuestra forma de buscar a Dios. Y podríamos equivocarnos en solo pedir, Señor, danos la casa, danos un nuevo lugar, danos provisión, Señor. Y desenfocarnos de lo principal, de estar con Dios, de buscar estar con Dios. ¿Y sabes por qué? Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Todo lo demás viene por añadidura. Y esto me quebranta mucho porque estaba buscando de Dios y Dios me habla a través de esta palabra.
Y me dice, ¿y cuál es tu búsqueda? ¿Qué estás buscando? Y ahí es cuando mi oración cambia. Y es donde te digo, iglesia, que tu oración cambie. Busca al Señor de todo tu corazón. Búscalo a Él. No sé qué estás queriendo tú en tu vida, qué estás necesitando como persona. Deja de buscar las manos que tienen el poder para hacer lo que tú quieres que Dios haga. Busca más su rostro para verlo sonreír, para que Él te vea y para que te escudriñe y Él te diga lo que necesitas de verdad hoy día. Yo siento que tú y yo necesitamos volver a buscar a Dios de todo nuestro corazón y dejar de buscar las añadiduras, porque esas vendrán a su debido tiempo. No sé quiénes están entendiendo. David escogió esto. David escogió buscar primero a Dios. De todas las puertas que tenía a su disposición, Dios dijo, yo quiero solamente una. Y es lo que hoy día estuvimos cantando. Yo quiero estar en su presencia todos los días. Yo quiero estar en su presencia día tras día. A veces nos conformamos. Y por favor, mira tu corazón ahora. Mira con honestidad tu corazón. ¿Acaso tu corazón no se ha enfriado? Que solamente has dedicado una vez por semana a venir al templo y en ese momento unirte a nosotros para buscar de Dios. Y en la semana tus días ocurren, tu trabajo, tus estudios. Corres para dar lo mejor de ti en esos lugares. Pero no estás corriendo todos los días para encontrarte con Dios. ¿Cuántos pueden ver eso? ¿Cuántos sienten que les faltan horas al día? Sí. ¿Cuántos sienten que les faltan horas a tu día? Y porque le faltan horas a tu día, de ese tiempo le dejaste de dar el 10% al Señor. ¿Sabes? Cuando la Biblia habla del 10%, no siempre está hablando de los recursos. Está hablando de tu actitud, de tu tiempo, de tu dedicación. ¿Cuánto tiempo del día le dedicamos a Él? ¿Cuánto tiempo del día tenemos para vivir? Y descontemos la noche. Igual vivimos, pero descontemos desde la mañana hasta que volvemos a acostarnos. ¿Cuánto de ese tiempo le damos también al Señor? Para estar con Él, para disfrutar su presencia. David eligió buscar el rostro y contemplar la belleza de Dios. Y dice que buscó inquirir, reflexionar, buscar qué piensa Dios, qué quiere Dios. Porque David lo que quería en el fondo, y es lo que te quiero mostrar, es que él quería saber qué Dios quería que él hiciera, porque él quería alinear sus pensamientos, sus deseos y sus emociones con Dios. Pero cuando nosotros hacemos esto de inquirir en el Señor, examinar en Él, finalmente descubrimos lo que Dios quiere para nosotros también. ¿Qué quiere Dios para ti? ¿Cómo quiere Dios que vivas? ¿De qué manera lo sabes? Lo sabes leyendo las Escrituras, lo sabes buscando de Dios y lo sabes escuchando a Dios. Es por eso que la fortaleza de David era esa. Él como capitán y guerrero de todos los ejércitos, él sabía cuándo luchar y cuándo detenerse, cuándo avanzar y cuándo esperar. Claro, porque buscaba a Dios para escucharlo a Él. ¿Cuándo avanzar?
¿En qué momento? Es más, David muchas veces sabía el cómo tenía que luchar y avanzar. Lo mismo pasó con Josué, cuando debió entrar a la tierra prometida y todo le era en contra. Escuchó a Dios y Dios le dijo que no luchara, que no peleara, sino que solamente levantara a los levitas y todo el pueblo caminara alrededor de Jerusalén hasta que los muros cayesen. Era una locura. Pero ¿sabes qué? Aquí hay dos cosas que quiero que te lleves hoy día. No basta solo con saber lo que Dios quiere. No basta solo con escuchar a Dios. Sino que lo que tiene que venir después de escuchar a Dios es la obediencia. Porque allí encontramos resultados. No sacaba nada Josué con haber entendido a Dios, decirle, haz esto 7 días y el último día hace todo, si él no lo hubiese puesto en práctica. No sacas nada tú, no saco nada yo, iglesia, no sacamos nada, iglesia, con planificar cadenas de ayuno, cadenas de oración, oración de los jueves, generar muchas estrategias, si no hacemos lo que Dios dice que hagamos. Solo es llenarnos de programas que se transforman en programas vacíos si la presencia de Dios no está allí. Entonces David escogió lo mejor y dijo, yo quiero solo tu presencia. Teniendo tantas posibilidades de resolverlo. Algunos eruditos dicen que este salmo se escribió no cuando Saúl lo perseguía, sino que algunos eruditos dicen que este salmo, el 27, se escribió cuando su hijo Absalón estaba persiguiendo a su padre, David, para quitarle el poder del reino, como un golpe de estado. La historia dice que David en esas condiciones huyó, se arrancó de Jerusalén junto a su ejército y su familia, y no por temor, sino que por sabiduría, para evitar una masacre en el pueblo, cuidando a su propio hijo y a su propia familia. Imagínate en las condiciones que debió enfrentar David, y él tenía todo para resolverlo. Él podría haber mandado a matar solamente escogiendo unos poquitos de sus 400 leales, los valientes de David, y haber mandado a matar a su hijo. Tenía formas de resolver sus problemas, pero él escogió una, y escogió venir a la presencia de Dios. Venir a la presencia de Dios. Una y otra vez, yo quiero estar todos los días de mi vida en tu presencia. ¿Cuántos cantamos eso hoy día? ¿Cuántos lo queremos de verdad? ¿Cuántos lo creemos con todo nuestro corazón? La búsqueda de su presencia tiene un costo. Te lo tengo que decir. Esto no es tan simple. No es solo querer. Tomar la decisión lleva después acciones. Y tal vez te va a costar. Tal vez te va a costar tiempo de descanso. Pero si le robas un poco de tiempo a tu descanso, vas a ser más gozoso y dichoso estando en la presencia del Señor. Tal vez te va a costar un tiempo que tiene que ver con dejar pantallas. Parte del tiempo que pasas cada día frente al teléfono o al televisor o a otros. Te va a costar. Porque ese tiempo se lo estamos quitando justamente a esto. Se lo estamos quitando al Señor. Lo estamos sembrando donde no fructifica ni prospera. Lo estamos poniendo un tiempo en un lugar que solo marchita nuestra vida espiritual. Ese es el tiempo que a lo mejor es el que tú o yo necesitamos cambiar y transformar. Tal vez en un tiempo donde vas a tener que dejar algunas distracciones o algunos afanes cotidianos
¿Cuántos tienen algunos afanes de todos los días? Anita María siempre comparte esto y yo la admiro, así que cuando ustedes vayan a mi casa nunca la critiquen por esto, porque yo la animo a que lo haga. En un momento de nuestras vidas de matrimonio, siendo aún jóvenes, viviendo aquí en Santiago, Anita era una fanática del orden y la limpieza de la casa. Se desvivía. Trabajábamos juntos en el mismo lugar, nos íbamos juntos a la misma hora y volvíamos juntos a la misma hora, pero ella trabajaba el doble porque se levantaba mucho antes, no solo para preparar los alimentos de toda la familia y llevarnos al lugar de trabajo, sino que para hacer aseo, hacer las camas y dejar todo listo, de tal manera que al regreso todo estuviese en orden. Pero ¿sabes qué? En un momento le insistí y le mostré que el desgaste que estaba teniendo ella también estaba teniendo consecuencias en la familia, en la relación madre, hijo, esposa y esposa. Y gracias a Dios que a temprana edad ella logró dimensionar que habían cosas importantes, pero otras que eran superiores. Hay cosas importantes y otras que son superiores. En nuestra vida hay cosas que son importantes y hay una que es superior. Y esa es la presencia de Dios en nosotros, en nuestra vida, en todo nuestro hacer, todo nuestro andar, todo lo que somos. Entonces te va a costar. Y quiero solamente hacer el alcance de una frase que yo he escuchado mucho, que yo también la dije. Una parte de mi vida. Y es esta frase. ¿A quiénes les hace sentido? Es que no logro escuchar la voz de Dios. Busco a Dios, pero no logro escuchar su voz. No logro entender o oír que Él me esté hablando a mí. ¿A alguien le hace sentido esto? ¿Alguien la dijo alguna vez? ¿Sí? ¿Todos escuchan la voz de Dios hoy? Cuando vayas al lugar secreto para escuchar a Dios y hablarle a Dios, te voy a recomendar que hagas algo para que esto no se transforme en algo sin importancia en tu vida, sino que algo relevante. Tú te preparas para estar con el Señor. No sé cuántos están haciendo esto, si alguien que lo está haciendo me indica, yo me voy a alegrar mucho. Toma un papel, una libreta, un lápiz y anda a buscar al Señor. ¿Sabes por qué es bueno hacerlo? Porque cada vez que tú busques al Señor, el Señor te va a hablar. Y ya nunca más te vas a preguntar, es que no sé cuándo Dios me habla, no sé si Dios me habla. Te vas a acostumbrar a escuchar a Dios y vas a registrar todo lo que Dios te dice y lo vas a ir leyendo cada vez y te vas a dar cuenta que todo lo que Él te dice se va cumpliendo en tu vida y vas avanzando en esa dirección. Dios va direccionando tu vida. ¿Alguien practica eso? Los invito a que lo hagan. Ahí alguien levantó su mano. Cuando busques a Dios, sé intencional. Prepárate para eso. Prepara el momento. Si es en tu casa, si es en tu auto, pon la música. Ten tu libretita. Ten tu lápiz. Ten la Biblia. Yo les aconsejo a los que no han hecho la práctica de buscar a Dios, no saben bien cómo hacerlo, porque la pregunta siempre es, ya, sí, pastor, lo entiendo, pero ¿cómo lo hago? Simple. Solo dispón tu corazón. Anhela realmente estar con Dios. Anhela que la presencia de Dios venga a tu vida. Anhela sentirlo realmente. Todos aquí hemos sentido la presencia de Dios alguna vez. Todos. Por eso estamos aquí. Porque una vez que probamos, nunca más queremos que esto se acabe en nuestra vida. El punto está, ¿cuántos quieren probar de esto todo el tiempo? No solo de tiempo en tiempo. Esto puede ser todo el tiempo. Entonces prepárate para eso. Cultiva esta relación íntima con el Señor y búscalo permanentemente, intencionalmente. No dejes de hacerlo. Buscar a Dios, también dejé esta frase ahí, porque no quiero que te equivoques y te pierdas.
No quiero que la iglesia se pierda en esto. Buscar a Dios no es el medio para lograr un fin. Ojo con esto. Encontrarlo es el fin absoluto. Porque teniéndolo a Él lo tenemos todo. Y lo voy a explicar en algo muy simple. A veces no nos damos cuenta y nos equivocamos cuando hacemos esto, que tampoco digo que sea malo y que sea pecado. El problema está cuando nos desenfocamos. Cuando el departamento espiritual de la iglesia, cuando el pastor de la iglesia, cuando un hermano, una hermana convoca a alguien más para decir, oye, busquemos al Señor, hagamos ayuno para esto. ¿Me entiendes? Para que Joaquín encuentre trabajo. Para que el que está con un mal trabajo pueda tener una mejor opción. Ayunemos para que la Cami explote en sus redes y logre vender todo lo que tiene en su planificación. ¿Me entienden? Eso es buscar a Dios para algo. El paso previo para conseguir algo. ¿Me sigue? Cuando el foco de buscar a Dios debe ser entender que si lo buscamos a Él, lo demás viene por añadidura. No es buscarlo a Él para alcanzar las añadiduras. Esa no es la teología que yo quiero instalar en la iglesia. Es busca a Dios porque simplemente es bueno buscar a Dios. Y deja que Dios añada lo que Él quiera añadir a tu propia vida, a toda la iglesia. El problema es si no buscamos a Dios. ¿Alguien dice amén? El problema es que si no buscamos a Dios, no habrá ni Dios, no habrá presencia, ni habrán añadiduras. Busquemos a Dios. Busquémoslo ahí. ¿Amén? Puedes cerrar tus ojitos que quiero terminar. ¿Sabes? Yo no tengo dudas que cuando David decía que él anhela estar en el templo, anhela estar en su presencia, él se estaba refiriendo a algo que ya había descubierto y que casi nadie entendía todavía. Era justamente el lugar secreto. Él ya tenía un lugar secreto donde se encontraba con Dios. Incluso en los pasajes que siguen y que también lo cantamos, dice, tú me pones sobre la roca en alto, allí donde los enemigos no me pueden alcanzar. Él sabe, así como tú sabes, que estando en la presencia de Dios, buscando su presencia y encontrando su presencia, nada de lo que te rodea, ningún conflicto, ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna escasez, ninguna situación contraria, ninguna deuda ni falta de recursos, ningún enemigo te puede alcanzar en ese lugar. Porque en ese lugar está Dios y en su presencia todo se ordena. En la presencia de Dios la ansiedad se disipa, ¿sabes tú? Huye. Los enemigos arrancan, retroceden. Los propósitos de Dios en la presencia de Dios se aclaran en nosotros. Y en la presencia de Dios se revela su voluntad. Hay tantos que en mi vida pastoral escuché preguntarse, es que no sé cuál es el propósito, la voluntad de Dios para mi vida. Es algo que escuché muchas veces. Sabes que eso es algo que se te tiene que revelar a ti y se te revela solo estando en la presencia de Dios. Nadie más puede decir cuál es el propósito en tu vida. No puedes esperar que un líder, un pastor, un profeta que venga de afuera te tenga que decir aquello. Eso es algo de un trato de Dios contigo y Él quiere darte esa revelación en intimidad, donde tú vas a entender
¿Para qué has sido llamada? ¿Para qué has sido llamado? Dios te lo dice y Él te lo revela a tu corazón. No quiero terminar esta prédica sin darnos a todos la posibilidad de venir intencionalmente a buscar de Dios o decirle: Señor, te confieso que he estado buscando muchas puertas y menos he buscado la tuya. Me he centrado en la puerta de mi trabajo, de mi provisión, pero he dejado de buscarte a ti. También quiero dejar abierto esto, que de los que aquí estamos siendo asolados por algún enemigo que está acampando a tu alrededor y rodeándote para destruir tu vida, para atacarte, para detenerte, para infundir temor. Si hay algún enemigo en tu vida que Dios te esté revelando, que hoy te haga desistir de abrazar con todo tu corazón el servicio en el reino de Dios, y aún no tomas la decisión, quiero decirte que puedas venir a su presencia, porque los enemigos serán derrotados. En la presencia de Dios todos huyen, ninguno puede permanecer. ¿Sabes tú? No hay ningún espíritu, ningún demonio, ninguna enfermedad, no hay nada que pueda soportar la presencia de Dios. Y Dios nos ha dado a nosotros una capacidad sobrenatural para venir a su presencia y dejarse tocar por Él. Y es lo que hace solo transformarnos, solo transformar nuestra vida. Si hoy necesitas orar y venir al Señor y dejarte quebrantar tal vez por su presencia y decirle: Señor, he perdido tiempo sin buscarte a ti, pero quiero recuperar esto, Señor. Quiero recuperar mi relación contigo. Quiero volver a tener una intimidad profunda contigo, donde te pueda escuchar y pueda ser revelada tu voluntad para mí. Cómo caminar, cómo guardar mi hogar, mi familia, cómo direccionar mi futuro, Señor. He estado buscando en otras puertas, otros consejos, otros consejeros, pero no te he buscado directamente a ti, Señor. Si hay alguien que le haga sentido lo que ha escuchado hoy día y quiere venir aquí, puede hacerlo junto a mis hermanos que ya están acá. Y les vamos a acompañar a orar. Amén.